Imagínense, todo eso se atribuye a la menopausia. Síntomas físicos, psicológicos, digestivos. No sé por qué los digestivos los ponen separados de los físicos, pero dice caída de cabello, sobrepeso, uñas quebradizas, sequedad vaginal, problemas para dormir, mareo, incontinencia. Eso aparece mucho, la incontinencia urinaria. Alergia, dolor de seno, dolor de cabeza, dolor articular. Como que no dan ganas de llegar a los 50 con todos estos antecedentes, ¿no? Palpitaciones, osteoporosis, cambios de humor, fatiga, depresión, ansiedad. Aquí hay un tema, depresión. Claro, una mujer diestra que tiene un conflicto que la pone maníaca, cuando llega a la menopausia, lo que les decía, lo puede vivir como masculinamente y tener una depresión. Dificultad para concentrarse, lagunas mentales, todas estas cosas los puede tener una mujer en menopausia o no. ¿Ya? Son síntomas que puede tener un hombre o una mujer, bueno, obviamente excepto la sequedad vaginal, pero son cosas que no tienen que ver con este proceso natural en nuestra vida. Mal olor corporal, sofoco, sudoración. Aquí, sensación de electricidad y hormigueo en manos y pies. Eso son programas del periósteo. Y eso es por conflicto de separación dolorosa. Y como ven, hay muchos mitos respecto de la menopausia que no tienen ningún fundamento. ¿Qué podría hacernos perder la menstruación? Básicamente la menstruación se pierde porque disminuyen los estrógenos. Y eso puede ser por un programa de ovarios, de los ovarios que están controlados por la sustancia blanca, es decir, pertenecen a la capa embrionaria del mesodermo nuevo, que es el grupo de lujo, donde en fase activa hay una necrosis del ovario. Esto se produce por una pérdida relacional, un conflicto de pérdida. He perdido a mi hijo, he perdido a mi pareja o he perdido a mis padres. ¿Ya? Es una relación importante para esa mujer. Y al tener este conflicto de pérdida, se necrosa el ovario, se pierde tejido, por lo tanto, se pierde función. Y en ese caso es cuando la hipófisis y suprarrenal empiezan a producir, ellas suplementar los estrógenos. Sin embargo, hay una pérdida de menstruación cuando esta necrosis se presenta. Y eso es lo más frecuente cuando diagnostican con menopausia precoz, porque, por ejemplo, una mujer tiene una pérdida de un hijo, de un aborto espontáneo y puede vivir este programa. Y le van a decir, no puedes tener hijos y porque eres infértil, tiene muy poco estrógeno y cosas por el estilo. Mientras el conflicto está activo, hay necrosis en los ovarios, pero esto una vez resuelto se recupera y se forman quiste o tumor en el ovario que permite, que son funcionales. Acuérdense que los programas de la sustancia blanca, del mesodermo nuevo, tienen como finalidad, el propósito biológico está al final del programa, hacer el órgano más apto, más funcional, en el caso de los músculos más fuerte, el músculo más fuerte, en el caso del ovario, una mayor producción de estrógeno. Entonces las mujeres que tienen estos ovarios poliquísticos o estos tumores son mucho más femeninas que antes de haber vivido el conflicto. La otra causa de pérdida de la menstruación es lo que veníamos hablando, que es un conflicto de territorio. En el caso de las mujeres diestras, un conflicto de territorio que sea muy intenso, que baje suficiente el nivel de estrógeno, va a hacer perder la menstruación. Esa mujer recupera la menstruación con un segundo conflicto que va a afectar el lado masculino y va a bajar los estrógenos, o sea, la testosterona, o resolviendo el conflicto. Y en el caso de las zurdas, tendría que tener pérdida de menstruación solo en constelación, ¿ya? Con un segundo conflicto más intenso que el primero. Y también puede haber pérdida de la menstruación por este programa de suprarrenal, cuando la suprarrenal tiene conflicto, hay pérdida de tejido también porque también pertenece a la sustancia blanca.
es decir, es un tejido del mesodermo nuevo que se necrosa la glándula de la suprarrenal, específicamente la corteza de esta glándula, y va a perder función, ¿ya? Entonces hay una disminución de los estrógenos y el conflicto aquí es de haber seguido el camino equivocado o haber apostado al caballo equivocado o perdedor, en el fondo haber tomado una decisión equivocada. Y este es el único programa que causa cansancio en fase activa. ¿Para qué? Para que la persona, o sea, la mujer en este caso, se detenga y no siga por ese camino, ya que apostó mal, eligió mal el camino, pueda eh, detenerse y pensar por dónde seguir. También sucede cuando a uno eligió un camino y alguien la saca de ese camino, es despojado de eso, también puede activarse este programa. Pero James no lo menciona dentro de los programas que causen la menopausia, ¿ya? Yo lo menciono porque también puede disminuir los estrógenos. Es más, muchas mujeres que tienen la enfermedad de Addison pierden la menstruación. Entonces, algunos casos. Bueno, aquí está el que les comentaba de territorio que Hammer lo solucionó. Este caso lo leí en el libro de la muchacha estudiantil, el libro de la música de Hammer. Y de que la niña de 5 años vio al papá manosear a una mujer y eso le generó su primer conflicto de frustración sexual y al tener el segundo conflicto durante la adolescencia estuvo 25 años con una depresión severa. Este otro caso, el de las nueces, este caso siempre es bien conocido porque la mujer, Hammer lo cuenta en más de una ocasión, de esta mujer, creo que se llamaba Otil, que le escribe una carta a Hammer, que ella había tenido unas aftas, creo que también lo he mencionado en alguna de las clases, que tenía aftas dolorosas durante muchos años y nada le funcionaba, porque había robado, por decirlo de alguna manera, había sacado nueces del árbol de la vecina y eso significó que se llevara un castigo por parte de la madre. La madre les pegó a ella y a su hermana, que era 5 años mayor, en las piernas, le azotó las piernas con esos que se limpia la alfombra y le dijo algo así como, las voy a golpear hasta matarlas si lo vuelven a hacer o algo así, fue una amenaza. Entonces la niña después tenía esta alergia a las nueces que logró entender con el doctor Hammer, a conocer estas leyes, pero después de que Hammer relata este caso, empieza a contar otros detalles y cuenta que esta mujer se había casado y la habían operado de la trompa uterina, se la habían sacado porque decían que tenía un cáncer, y en el lado derecho y tenía necrosado el otro ovario. Y después, bueno, le sacaron todo después con los años. Por lo tanto, ella no tenía menstruación, ¿ya? Pero Hammer se da cuenta con el TAC que en realidad ella no tenía menstruación, no porque no produjera estrógeno. Y ahí menciona esto de que la suprarrenal puede producirlo, compensar produciendo estrógeno, sino que porque tenía un conflicto activo en la laringe. Es decir, tenía un conflicto de susto en el territorio, muy intenso, que lo vivió a los 5 años, cuando su mamá la amenazó de que iba a golpearla hasta matarla si volvía a sacar nueces. ¿Mm? Entonces, no solo vivió este conflicto en relación a, a probar las nueces, ¿cierto? Sino también este conflicto de susto en el territorio que a los 5 años, estando en balance hormonal, le causó un conflicto intenso y que no había resuelto. Entonces, eso es lo que le había cortado la menstruación después, y no era porque no tuviera
suficiente estrógeno. Entonces, es bonito ese caso porque, bueno, ahí se ve la importancia del TAC para ir descifrando todas las cosas, ¿ya? Y la otra razón para perder la menstruación, ¿cierto? Que, no habíamos, que habíamos mencionado superficialmente, es la castración química o física. Que como digo, no necesariamente si le sacan el útero es porque está en menopausia, simplemente hay ausencia de menstruación porque han sacado el órgano, o la castración química como con la quimioterapia. Recuerdo un caso de una chica que, bueno, tenía un conflicto de frustración sexual porque llevaba varios años con una pareja y él tenía un hijo de una pareja anterior, o hija, no me acuerdo bien, y ella quería tener sus propios hijos. Y no sé, lleva una relación como de 5 años, y él por fin le pide matrimonio. Le pide matrimonio y un mes antes o 2 meses antes del matrimonio va al médico a un control y le dicen que tiene cáncer de útero, de cuello uterino, ¿ya? Es decir, ella había vivido un conflicto de frustración sexual y como lo había resuelto con la petición de matrimonio, estaba totalmente ilusionada, le dicen este diagnóstico y ella le dice a su pareja que no se case con ella porque ella no va a poder tener hijos, porque le van a sacar el útero. Y él le dijo que no importaba porque él ya tenía un hijo. Bueno, ella no conocía la medicina germánica y le sacaron el útero, teniendo 32 años. Le sacaron el útero para evitar que el cáncer se esparciera para los otros órganos. Y después ella estaba intentando tener un hijo por medio de un vientre de alquiler. Terrible. El mismo médico que le sacó el útero le dio unos datos para ir a Ucrania a, a contratar un vientre de alquiler. Y ahí tenía ella sus óvulos. Tremendo negocio, ¿no? Uno de los mitos también que hay respecto de menopausia es que aumentan las enfermedades